como te leo el tarot gratis. Hola, mi querido y adorado Virgo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Y si realmente no llegara a resonarte una de estas lecturas, tú no te preocupes que en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos, mi querido Virgo, ¿qué hay para ti ahorita en este momento? ¿Qué lecturas? ¿A quién yo le voy a estar leyendo hoy? Vamos a ver a quién me toca. ¿Con quién me estoy yo enfrentando ahorita para hacer una lectura? Vamos a ver cómo está esa energía, cómo se presenta, cómo te sientes, energía de amor o desamor. Uy, aquí veo que hay como muchísima pasión ahorita. Hay así como cierto dejo de pasión bastante fuerte y quizás hasta, a lo mejor hasta un enganche. Vamos a ver, mira, ese carro está como funcionando como debe ser. Hay muchísima, pero muchísima esperanza aquí. Estás analizando muchísimas cosas, pero al final veo como un poquito de tristeza de tu parte, mi querido y adorado Virgo. Veo acá muchísimo, quizás a lo mejor estás muy, pero muy enamorado o muy enamorada ahorita de alguien. Pero sí que veo también que a pesar de que tu carro funciona, hay esperanzas, estás analizando todo, pero también entiendes que algo acá no está terminando de funcionar. Aquí tú estás pensando, estás sintiendo, y por eso es que está tu tristeza acá. El juicio te está hablando y te está diciendo, abre esos ojos. Y estoy viendo como que al final del camino hay alguien que está allí como presentándose, como interfiriendo quizás en esta situación. Pareciera ser que tú sabes en el fondo que hay alguien que pueda estar interfiriendo en esta situación. Hay siempre como una sombra por allí que no te deja, a pesar de que estás queriendo muchísimo a la persona, a pesar de que de verdad la quieres, estás allí, tienes esperanza de que todo se arregle, tienes esperanza de que esa persona quizás a lo mejor si no está contigo ahorita termine pues de resolver lo que tenga que resolver, ¿sabes? Pero sí que veo que definitivamente, a pesar de que sí, vuelvo y digo, estás apegado o apegada, a pesar de que esa relación funcionó bastante bien, que tienes bastantes esperanzas y has analizado bien la situación, también estoy viendo que hay cierta tristeza, y esa tristeza se debe a que quizás esta persona no termina de resolver una situación que tiene por fuera. Esta persona necesita resolver una situación que tiene por fuera para poder volver a donde tú estás, para poder entrar nuevamente a tu reino, a tu jardín de amor. Y hasta que no lo termine de resolver, esto no va a poder ser. Si te veo con esperanza, si te veo como que gira tu carro, te veo muy apasionado o apasionada por esa persona, muy enamorado, muy enamorada, con meditaciones, analizando, poniéndote en el lugar, justificando quizás algunos comportamientos de esa persona. Sin embargo, estás triste, lógicamente, porque esa persona no termina de resolver. Vamos a ver acá. Esa persona siente que como que está desbalanceada. No termina de decidirse, probablemente, a pesar de las pasiones, a pesar del amor, de la pasión que siente, que le despiertas. Pero mira, hay decisiones que se toman. Viene como quien dice a lo derecho, y sí, definitivamente hay una ruptura para el otro lado. Esta persona definitivamente sí va a resolver. Sí que te lo digo, mi querido y adorado Virgo. Tú lo estás esperando que quizás esta persona termine de resolver qué es lo que tiene por fuera. A lo mejor estuvo contigo, se fue y ahora quiere volver porque hay pasión. Aquí se ve que hay muchísima pasión entre los dos. Pero resulta que
está algo desbalanceada o desbalanceado esa persona. Definitivamente toma decisiones para venir por el camino correcto y termina por hacer una ruptura esta persona. Así definitivo, así te lo digo. Vamos a ver entonces aquí. Mira, hay cierta sombra. Es que esa es la sombra que va a estar allí, como quien dice, presente en esta situación hasta que no se termine de, como digo, resolver. Esto te están diciendo acá que mientras esto no se resuelva, mientras esta situación no se resuelva, mientras esta persona esté con esa otra persona, mientras esté, no hay definitivamente felicidad para ti, sino que lo que hay es una sombra. Hay alguien que ensombrece todo esto, ¿entiendes? Entonces, pero sí que te digo, también te digo, por otro lado, esta persona definitivamente veo que está completamente desbalanceado. Sí, hay un desbalance acá, lógicamente, pero sí hay muchísima pasión que tiene para ti, muchísimo amor, muchísima pasión. Eso de verdad que eso como que ala, de verdad que sí. Y toma decisiones definitivas, viene por el camino que tiene que venir, por el camino correcto, y definitivamente rompe lo que tiene que romper por allá. Sí que es verdad que tiene bastantes dudas, bastantes, pero sí que te digo también que esta persona hace un cambio de ciclo definitivo, porque de verdad que es duro, ¿no? Tú le propones o le dices, Virgo, al fin, Virgo no se va a estar con esa escoba de que va a medias, pero para nada, mi querido Virgo. Tú realmente lo que estás es haciendo o ves o esa persona siente que tú no quieres, pero para nada, no, algo que no sea lo correcto. Si esa persona estuvo una vez contigo, se fue y ahora quiere volver, tendrá que volver, como quien dice, por el camino correcto. Y eso es lo que va a hacer. Y si es una persona que realmente tiene a alguien, pero que necesita resolver con ese alguien, va a tener que hacerlo definitivamente. Va a tener que hacerlo porque se ve como que está descompensado, se ve como que no está equilibrado y necesita terminar de resolver antes de entrar nuevamente a tu vida. Si es que alguna vez entró, y si es una persona que está entrando nueva, primero tiene que resolver antes de entrar en tu vida, como quien dice. Sí que te veo que de verdad muchas pasiones por esa persona. Sí es verdad, te sientes te sientes como muy atraído o muy atraída por esa persona. Ese carro funciona de maravilla, se entienden ustedes de maravilla. Hay muchísima energía acá y muchísima esperanza. Y tú piensas, lo analizas, digamos, lo meditas bien. Pero tienes, como siempre, esa sombra de la tristeza, si se quiere. Hay esa sombra que sale acá, pero es porque todavía esa persona no resuelve. Pero veo que aquí definitivamente tiene decisiones de amor. Aparece ya ese emperador, como quien dice, aquí estoy yo bien, ya se acabó todo, ya estamos listos. Y sí, hay una ruptura definitiva para esa otra persona porque realmente quizás no se siente bien con la otra persona. Vamos a estar claros en eso, ¿ok? Entonces, ahí yo te estoy dejando, mi querido y adorado Virgo, con esta lectura, y toma lo que tengas que tomar, lo que te resuene, pues que te resuene. Sí que te digo que a pesar de todo, no necesariamente, vamos a decirlo así, tiene que ser porque hay alguien más en su vida. Puede ser que hay algunos motivos que le puedan estar impidiendo a esta persona terminar de cuajar contigo. Pero esta persona termina por resolver lo que tiene que resolver. ¿Me explico? Aquí hay algunos impedimentos que pueden estar allí en el medio de ustedes, y esa es la sombra que hay y que no deja que realmente ustedes terminen de abrirse. Pero definitivamente sí, esta persona toma decisiones. Puede ser alguien que esté un poco interesado en que ustedes tengan una relación. Puede ser que alguien que esté impidiendo de la parte de esa persona o de tu parte que eso se dé. Alguien que interfiera también podría ser, no necesariamente un amor para esa persona o una pareja para esa persona, sino
alguien que esté interesadísimo en querer romper o que esto no se dé, pero definitivamente al final te voy a decir, eso se elimina, esa sombra se va y aquí hay, como quien dice, comienzos nuevos. Y esa persona es la que toma la decisión de romper lo que tiene que romper, como que ponerse las pilas y decir, en mi relación o en mi vida sentimental y amorosa, nadie se mete. Nos estamos viendo en un próximo video, mi querido y adorado Virgo. Un besito. Bye bye.